Vale, y siguiendo con el curso que tenemos de Java, lo que necesitaríamos sería ver cómo poder gestionar lo que sería la creación de la base de datos que luego vamos a utilizar dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Entonces lo que os voy a intentar explicar es ver cómo funciona Portainer a la hora de poder crear los contenedores Docker que vamos a manejar. Si no sabes cómo se maneja, tenéis un vídeo dentro del canal donde podéis ver cómo se hace la instalación y configuración de Portainer y para que veáis un poco cómo funciona de base. Entonces lo que os voy a enseñar a partir de ahora simplemente sería la parte de creación de las bases de datos dentro de Portainer. Venga, los cambiamos y fijaos, bueno, una vez que entras lo que verías más o menos es esto, sería el entorno, entonces simplemente entraríamos al entorno local y vamos a ir al apartado correspondiente a los contenedores. Una vez que tenemos creados los contenedores, bueno, como veis tengo ya Portainer y aquí tengo yo una base de datos de Mongo, por ejemplo, vamos a agregar un nuevo controlador. Vale, simplemente vamos a poner un primer ejemplo con MySQL, ¿vale? Entonces simplemente le escogeríamos MySQL, ¿vale? Como nombre del contenedor que yo quiero crear. Y aquí lo que le tendríamos que indicar sería el nombre que nosotros le queremos dar de la imagen que quiero cargar para crear ese contenedor. Entonces simplemente vamos a darle aquí a buscar y aquí esto es el Docker Hub, ¿vale? Entonces lo que hacéis sería buscar las imágenes. Si buscamos por MySQL, veis que me aparece una imagen oficial de MySQL que yo debo de ser capaz de poder utilizar. Lo que tenemos marcado a partir de aquí sería el nombre de la imagen, que como veis sería en este caso MySQL, y lo que tendríamos que buscar son los tags, que sería la versión de MySQL que yo tengo que ser capaz de poder utilizar. Entonces, lo que voy a utilizar es la última versión disponible. En este caso, pues por ejemplo, la versión 0.3 perdón, 8.0.32. Nos vendríamos aquí a Portainer y escribiríamos aquí. El nombre de la imagen sería MySQL y le escribimos aquí, como veis, ¿no? La versión 8.0.32. ¿Qué cosas tendríamos que configurar aquí? Muy sencillo. Lo primero que tendríamos que hacerlo sería colocarlo directamente aquí en la parte de configuración de red, que estáis viendo aquí, ¿vale? Y configurar el puerto, ¿vale? El puerto, claro, el puerto por defecto de MySQL ese sería el puerto 3306, ¿no? Y yo quiero que esté disponible dentro de mi ordenador, ¿vale? En el mismo puerto. Entonces volvería a colocar aquí otra vez 3306, ¿no? Vale, como necesito configurar más cosas, voy a activar el modo avanzado, ¿vale? Y os explico un poquito por dónde va. Vale, en el modo avanzado lo que le puedes meter son más configuraciones dentro del contenedor, ¿vale? Entonces hay dos configuraciones básicas que vamos a tener que meter. Por un lado, meterle en el restart policy que arranque siempre una vez que reinicie la máquina, es decir, que siempre que arranque nuestro ordenador arranque este contenedor. Y luego dentro del apartado de variables de entorno vamos a tener que meter al menos una variable, pero bueno, os voy a comentar cuatro que son las importantes, ¿no? Entonces, simplemente le vamos a meter estas cuatro variables. ¿Cuáles son esas cuatro variables? Pues sería la primera, esto lo vamos a ver aquí en la propia documentación de MySQL, sería la contraseña que yo le voy a marcar al usuario principal, o en este caso al usuario root, ¿vale? Entonces simplemente le metéis aquí, le decís dentro del apartado de environment, añadir los campos y le decís MySQL root y por ejemplo le ponéis root, ¿no? Para una base de datos de testing es más que suficiente, ¿vale? El siguiente punto sería la base de datos que quieres crear por defecto, que en este caso vamos a ponerle, por ejemplo, MySQL-database y le pondríamos el nombre test. Por otro lado tendríamos el usuario que quiero para conectar a esa base de datos, que en este caso sería el comando es MySQL-user en mayúscula y le voy a poner otra vez el nombre de test. Y luego por el otro lado le voy a meter el MySQL password, ¿vale? Que sería la password de MySQL, ¿correcto? Que en este caso otra vez le voy a escribir test. Entonces vamos a repasar los datos que hemos metido. Fijaos, ¿no? Sería el nombre del contenedor que yo quiero, en este caso es MySQL. Quiero bajarme la imagen de MySQL y en este caso en esta versión 8.0.32. Recordar ir a la página de el Docker Hub, ¿no? De MySQL para poder verlo. Configurar bien el puerto, os dais cuenta, ¿no? En el contenedor es el 3306 y en el host, en este caso, será también 3306. Y en la parte de configuraciones avanzadas, que se activan aquí, ¿vale? En la parte del restart policy, colocar siempre always y en el environment definir estas cuatro variables, ¿vale? MySQL root password con la password de root, el MySQL database con el nombre de la base de datos, MySQL user con el nombre del usuario que va a enganchar a esa base de datos y MySQL password con el password que tú le quieres crear para ese usuario, para esa base de datos. Cuando estemos conformes, simplemente pulsamos aquí en el botón de Deploy Container, ¿vale? Y como veis aquí,
Bueno, yo, claro, la imagen ya la tengo descargada y en este caso ha sido casi inmediato porque ya la tenía descargada tranquilamente, ¿vale? Entonces simplemente aquí con MySQL ya tendría aquí el contenedor en marcha. ¿Cómo podemos saber si va bien? Hombre, pues si pone aquí running tenemos muchas posibilidades de que la cosa haya ido correcta, ¿vale? Entonces si escribimos, si entramos al contenedor y le damos a la parte de logs, lo que deberíamos de encontrarnos es con una línea similar a esta, fijaos, ¿no? Pone aquí versión 8.0.32 del servidor de MySQL versión community, ¿vale? Abierta sobre el puerto 3306, que es el que nosotros hemos configurado, ¿correcto? ¿Cómo podemos entrar ese contenedor? Muy fácil, ¿no? Podemos entrar desde fuera a través del puerto 3306 o podemos entrar directamente a partir de aquí, simplemente viniendo aquí, entrando a la consola, conectándonos a ese contenedor y aquí escribiendo el comando sería mysql -u root, ¿vale? -p. Y eso sería aquí tendríamos ahora que meter la contraseña de root, ¿no? Pulsamos enter, nos pide la contraseña de root, que en este caso es root, R-O-O-T, y como veis efectivamente ya tendríamos, ya habíamos entrado a ese servidor en MySQL. Podríamos configurarlo o hacer lo que nosotros necesitemos. Comandos básicos imprescindibles, ¿vale? Si le digo show databases, ¿no? Databases, nos enseñará todas las bases de datos, que en este caso veis que tenemos creada también la base de datos test que nosotros le hemos indicado cuando hemos lanzado Docker. Si le digo use test, el resto de comandos que ejecute se ejecutarán sobre la base de datos o sobre el esquema test. Y si le digo show tables, ¿no? Lo que me indicaría son las tablas que están dadas de alta dentro de este sistema. Entonces, si os dais cuenta, esto sería la manera de poder dar de alta una base de datos MySQL estándar, ¿correcto? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues bueno, por ejemplo, voy a enseñaros también a dar de alta un MySQL, un MariaDB, que es la base de datos que yo os recomiendo. Otra vez lo mismo, añadimos un nuevo contenedor, indicamos aquí MariaDB, ¿vale? Y hacemos lo mismo, dentro del Docker Hub buscamos por MariaDB, ¿vale? Seleccionamos la imagen de MariaDB y exactamente lo mismo, buscamos los tags, ¿vale? Y aquí vemos que la última versión disponible que tenemos disponible sería la versión 10.7.8. Entonces lo que hacemos es meter aquí, pues eso, MariaDB, dos puntos y la versión, en este caso 10.7.8, ¿vale? Ponemos el modo avanzado, ponemos lo del puerto. Claro, en este caso el puerto coincide con el de MySQL a nivel interno, a nivel del contenedor, que sería 3306. Claro, no puedo arrancarlo en el mismo puerto donde estaba el servidor de MySQL, entonces tendría que poner, por ejemplo, 3307 en este caso, ¿no? Y ahora, bueno, pues tendría que configurar todas las cosas exactamente igual. Entonces, bueno, restart policy le ponemos en always para que según arranque la máquina, arranque por defecto. Aquí le pondría a nivel de environment, a nivel de entorno, pues eso, 1, 2, 3 y 4 variables, ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? Iríamos a buscar las variables, que si queréis utilizar las mismas de MySQL funcionan perfectamente, pero ahora veréis que MySQL tiene sus propias versiones, ¿no? De esas variables. Entonces simplemente vamos a utilizar, pues eso, MariaDB-root-password, ¿vale? Le vamos a escribir aquí root, ¿vale? Exactamente lo mismo con database, ¿vale? Que en este caso sería MariaDB database. Veis que MySQL database funcionaría igual, ¿vale? ¿Vale? MariaDB database le escribimos test. Lo mismo con MariaDB user, ¿no? Que sería test. Y lo mismo con la password, ¿vale? MariaDB password. Que en este caso le meteríamos test, ¿vale? Y así, tal como lo tenemos definido, lo tendríamos todo. Repasamos, ¿vale? Nombre del contenedor, MariaDB. Imagen, MariaDB, 10.7.8. Ya os he dicho que tenéis que comprobar el tag, ¿no?, que queréis utilizar del contenedor, ¿no? El puerto 3306 y en este caso, yo en mi caso, como el 3306 ya está ocupado, lo utilizaría el 3307, ¿vale? Si no tenéis el vuestro puerto 3306 ocupado, pues aquí pondréis 3306. ¿Vale? Configurado el restart policy en always y en las variables de entorno tenéis MariaDB root password, MariaDB database, MariaDB user y MariaDB password, ¿correcto? Con sus datos correspondientes. Simplemente le dais a desplegar el contenedor y como veis aquí ya estaría desplegado, ¿correcto? Si entramos a él, otra vez lo mismo, ¿no? Miramos los logs y vemos que efectivamente, pues nos dice que efectivamente en el puerto 3306 ha arrancado el servidor, en este caso MariaDB, versión 10.7.8. Y otra vez lo mismo, ¿no? Si quiero entrar dentro sería MariaDB,
voy al apartado de la consola, conecto y otra vez lo mismo, ¿no? MySQL -u root -p, le meto la contraseña root, en este caso root, y otra vez lo mismo, ¿no? Show databases, ¿vale? Ha creado la base de datos test, le digo use test, ¿vale? Y directamente aquí, pues eso, show tables, ¿no? Y aquí debería decirme las tablas que están creadas, que de momento evidentemente la base de datos está vacía. Entonces, si os dais cuenta, con esto tendríamos todo lo necesario para poder entrar, ¿no? ¿Qué os recomiendo de todas maneras? Lo que os recomiendo es que tengáis instalado algún tipo de sistema que os permita poder acceder a la base de datos de una manera sencilla, ¿no? Es decir, algún tipo de interfaz de acceso, ¿no?, a esa base de datos. Podéis utilizar, por ejemplo, el MySQL Workbench, que es un sistema que está desarrollado por Oracle, que permite manejar bases de datos MySQL. Podéis utilizar, pues eso, si tenéis la versión de pago de IntelliJ, podéis utilizarla, lo que es el plugin de gestión de base de datos para poder entrar. O si no tenéis de Beaver, ¿no?, que es una herramienta que os va a permitir poder gestionar bases de datos y es una herramienta libre de acceso y gestión de bases de datos. Entonces, si os dais cuenta, ya con esto más o menos configurado, ya tendríamos la posibilidad de poder empezar a gestionar una determinada base de datos y ya en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es gestionar lo que sería la entrada y gestión de esa base de datos, de los datos que están en la base de datos dentro de Java. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego.